Buenos días, Iglesia. Quiero que me puedas acompañar a Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Jesús les dijo: ¿y vosotros? Y creo que es la pregunta que hoy nosotros debemos contestar certeramente, sin ningún género de duda. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y lo vamos a poner como de portavoz oficial de todos nosotros también, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, 1000 veces feliz, dichoso, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, oh Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Tu nombre grande es, tu nombre grande es. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, oh Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tú, más santo que tu nombre, Cristo. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo.
no hay nombre más santo que tu Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú. No hay nombre más santo que tú, más santo que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú. No hay nombre más santo que tu Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú. No hay nombre más santo que tú, más santo que tu nombre. Oh, 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 oh. Te llamo Cristo. Oh, oh, oh. Te llamo Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, y tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo
cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Y el centro de tu iglesia sé, Jesús, el centro de tu iglesia sé, Jesús. Y cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Amén. Que el Señor... Me encanta esta canción que hemos cantado porque dice: desde el principio y hasta el fin tú has sido el centro. Qué gran verdad, qué gran realidad. Cuando el mundo ha abandonado ese centro, cuando el hombre deja ese centro, solamente damos tumbos por la vida, solamente desvariamos, nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor, como seres, como criaturas que no tienen un creador. Y el punto central, y el punto de equilibrio, y el punto de centro para nuestras vidas, para este mundo, está en la cruz del Calvario. Y por eso la canción que vamos a cantar ahora empieza diciendo: recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, porque es ahí donde el hombre nuevamente se reencuentra con su Creador, se reencuentra con su Salvador y todo vuelve al orden. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, cruz
crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Iglesia, que el Señor, su nombre, sea nuestra fortaleza,
sea nuestro centro, sea nuestra torre fuerte. Que el Señor os guarde y os bendiga grandemente. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios. Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes. Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos volvemos a ver a través de las redes. Es una bendición poderles saludar a cada uno de vosotros, poder mandar este mensaje de amor, de cariño, de afecto, en el cual nos encontramos en este día pues adorando a nuestro Señor, alabándole con todo nuestro corazón y expectantes a lo que Dios nos quiere decir. La palabra nos dice en Juan capítulo 17 versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos a los cielos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta mañana hay una gran celebración entre los hijos de Dios, hay un gran gozo entre cada uno de nosotros en el hecho de saber que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna es la que celebramos en este día junto al autor y el consumador de esa vida, la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana me gustaría dar paso a nuestros hermanos que nos van a dar a través de su testimonio o de su saludo, pues nos van a contar algo acerca de sus vidas. Hola, saludamos desde Calzada de Calatrava. Yo soy Angélica. Yo soy Carlos. Yo soy Paul. Yo soy Alex. Yo soy Samuel. Bueno, dando gracias primeramente a Dios por su amor y misericordia para estos tiempos que ha cuidado a nuestra familia, y gracias a Dios he estado trabajando todo este tiempo sin ningún problema. Gracias a los pastores por estar siempre pendientes de nuestra familia, los queremos mucho y con ganas de volver a vernos en la iglesia. Un saludo para todos. Bendiciones. Adiós. Un bendecido saludo, Iglesia La Roca. Les habla Lucerena de los Ríos. Soy de Santa Marta, Colombia. Muchas gracias por extender su ministerio en este tiempo de confinamiento. Gracias porque con eso hemos podido edificarnos y crecer en la palabra. Aprovecho y le doy las gracias a todos los hermanos de la Iglesia La Roca, a los pastores Fernando y Lidia, por las oraciones, por la sanidad de mi hijo Samuel Avendaño. He visto cómo el Señor ha edificado mi vida, he visto cómo he crecido en la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo he crecido a través del ministerio de ustedes, he crecido en la fe, he conocido la palabra del Señor. Hoy les quiero manifestar el gozo y la alegría que siento de la sanidad de mi hijo. Mi hijo fue diagnosticado con un tumor maligno. Para la gloria y honra de nuestro Señor, mi hijo no tiene nada en su cuerpo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la obra de la salvación. Hermanos de la iglesia,
Un abrazo a todos, muchas gracias por sus oraciones. Un abrazo desde la distancia, bendiciones a todos. Para continuar, pues vamos a recoger nuestro diezmo y nuestra ofrenda, sabiendo que aún en estas circunstancias, aún en nuestro diezmo, en nuestra ofrenda, también hay celebración. Celebración porque celebramos que de Él proviene todo nuestro sustento. Celebración porque agradecemos que Dios nos ha dado lo más valioso que tenemos, que es la vida eterna. ¿Cómo no dar? No solo entregarle nuestras vidas, sino también entregar de aquellos recursos que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias, mi Dios. Señor, en este ambiente de gozo, de alegría, Señor, queremos traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, dándote las gracias, Señor, por tu fidelidad y tu gran amor. Señor, en esta semana, Señor, en este día, en la medida que hacemos nuestras transferencias, Señor, que tú te glorifiques en medio de cada familia, que tú, Señor, proveas, multipliques, Señor, traigas, Señor, bendición sobre todos aquellos que fielmente, Señor, vienen delante de ti, Señor, a traer las primicias de lo que tú les has dado, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, y para cumplir con ese gran mandamiento, Señor, que es el de los diezmos y el de las ofrendas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a dar paso a nuestro pastor Fernando. Gracias a Dios por esa palabra que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor y que en este día va a traer vida, va a traer gozo, va a traer dirección, va a traer corrección y va a traer todo aquello que nosotros, provisión, todo aquello que nosotros necesitamos en este día para cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga la palabra que ha puesto en la boca de nuestro pastor Fernando y nuestros corazones para poderla recibir con gozo. Dios te bendiga, Fernando, en esta mañana. Gracias, José Mari, como siempre. Qué buen tiempo de alabanza, de adoración, ver a todo el grupo siendo las primicias de lo que va a acontecer justamente dentro de una semana. El domingo que viene, 6 de septiembre, volvemos a nuestro local para celebrar y tener nuestras reuniones de domingo. Atento a todas las indicaciones que vamos a estar, que ya hemos facilitado y que vamos a seguir facilitando a partir de mañana, lunes. Qué bueno escuchar este testimonio de Carlos, Angélica, de sus hijos, también de Luz, Elena en Colombia, y agradecidos a Dios por su amor y por su poder derramado en la vida de su hijo. Continuamos este domingo, continuamos con la palabra, continuamos con el mensaje de hoy y lo hemos titulado Jericó, la batalla imposible. Y continuamos en el libro de Josué, en el capítulo 6, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar leyendo y llega un momento donde aparentemente el pueblo de Israel se tiene que enfrentar a una batalla imposible. Muchas veces nos ocurre eso también a nuestras vidas. A veces no entendemos, no captamos, no entendemos el porqué, a veces ni siquiera el para qué de las batallas que estamos enfrentando. Nos vemos superados por esos problemas, por esas adversidades, por esas batallas. Pero una clave que a mí en lo personal me ha ayudado mucho a enfrentar estas batallas y estas adversidades es la siguiente. Esta clave es saber y entender de dónde venimos y saber y entender hacia dónde vamos. Saber y entender que lo que estamos enfrentando forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y si entendemos esto, entendemos que esta batalla, esta pelea, esta adversidad, este desafío, este reto forma parte del plan de Dios, entonces entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si entendemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, también entendemos que Dios está
con nosotros. Y fijaros, para entender este pasaje de Josué 6, donde el pueblo de Israel tiene que enfrentarse a las murallas y a los muros de la ciudad de Jericó, ya han cruzado el Jordán, vamos a entender un poquito de dónde venían y hacia dónde iban. Venían obviamente de Egipto, venían del desierto, habían cruzado ya el Jordán y tenían que entrar a la tierra prometida. Y en medio de todo eso encontramos esa ciudad fortificada, encontramos esos muros y esas murallas. Recordando lo que hemos leído y lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos, fijaros, ellos venían, y esto es importante porque cuando tú ves tu vida y entiendes el contexto y la trayectoria de todo lo que Dios ha estado haciendo y hacia dónde Él te quiere llevar, entonces las batallas cobran sentido y encontramos un porqué. Ahora, en Josué 1 y en Josué capítulo 2, Dios había hecho una obra de visión para el pueblo, les había dado la visión de entrar a la tierra prometida, la habían espiado, la habían visto con sus propios ojos. En Josué capítulo 3 y en el capítulo 4, Dios hace una obra de preparación. No solamente Dios les muestra algo, sino que los prepara. Cuando dice despertaos y cuando dice levantaos para cruzar el Jordán. Después, en Josué capítulo 5, Dios hace una obra de consagración, cuando le dice al pueblo, os tenéis que circuncidar y pactar conmigo para ser un pueblo especial. Luego, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 5, Dios hará una obra de restauración y una obra de provisión. Ellos, el pueblo, empezarán a comer del fruto y de la abundancia de la tierra prometida. El maná cesará, pero justamente porque Dios les está proveyendo conforme a lo prometido de esa leche y miel que encontrarían en esa tierra prometida que ya habían pisado, porque recuerda, habían dejado ya y habían cruzado ya el Jordán. Y después Dios los introduce y hace una obra, especialmente en la vida de Josué, de adoración. Así que fíjate toda la trayectoria: visión, preparación, consagración, restauración, provisión, y encontramos también una obra de adoración. Y eso viene en Josué capítulo 5, 13-15. Justamente después de esta etapa y después de este episodio que vamos a leer porque es crucial para entender el porqué de Jericó, es que aparece esta batalla imposible. Y fijaros, dice así la escritura en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: oye, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió, dice: no soy de vuestros enemigos, sino que como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dice, postrándose sobre su rostro, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué diciendo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué también lo hizo. Josué lo hizo de esa manera, como le fue indicado y como le fue ordenado. Ahora, es importantísimo entender que antes de tener un encuentro con Jericó, Josué tuvo un encuentro con el príncipe. Antes de entrar a la tierra prometida, tiene un encuentro con este príncipe del ejército de Jehová y también con esta espada desenvainada. Es el momento de conquistar la tierra, es el momento de recuperar lo perdido. Y ahora vamos a desglosar todo este pasaje, digamos, por los aspectos que son protagonistas. Fijaros, comenzamos por la espada. Muchos comentaristas, eruditos, maestros de la Escritura, ven en esta espada una comparación y ven en esta espada una analogía, y con la espada que se revolvía alrededor del árbol de la vida,
y que impedía que Adán y Eva pudieran comer de ese fruto de la vida cuando fueron expulsados del Edén. Muchos ven esa analogía, ven esa espada que se revuelve. Ahora Josué estaba entrando a la tierra prometida, ahora el pueblo de Dios estaba volviendo a ese lugar que Dios les había preparado. De igual manera que el Edén le pertenecía a Adán y Eva y lo perdieron por su pecado, ahora es una manera de restaurar, es una manera de volver. Ahora el pueblo de Dios está volviendo a esa tierra prometida y se encuentran con esa misma espada, pero ahora esa espada no va a estar en contra del pueblo de Dios y no va a estar en contra de Josué ni del pueblo de Israel como lo estuvo esa espada en contra de Adán y Eva, sino que ahora esa espada va a estar a favor del pueblo de Israel, a favor de los hijos de Dios, a favor, en este caso, de nosotros también como iglesia, y lo podemos personalizar y lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. Ahora, sigamos con la tierra prometida. Muchos ven, como he dicho, una comparación también y una analogía entre la tierra prometida que Josué está a punto de conquistar y de recuperar porque se había perdido, y ese huerto del Edén que Adán y Eva habían perdido. Así que se encuentran ahora mismo que de igual manera que la espada estaba contra Adán y Eva, pero ahora está a favor de Josué y del pueblo de Israel. Ahora la tierra prometida, el Edén, se había vuelto en contra, en el sentido de que habían sido expulsados y habían sido echados fuera, ya no les pertenecía, y ahora aquí ese huerto del Edén en forma de la tierra prometida les es dado a Josué y al pueblo de Israel, les pertenece por herencia. Antes con Adán y Eva les fue quitado, ahora les es entregado. Y ahora de la misma manera vamos al tercer protagonista. Encontramos aquí el ángel de Jehová, y aquí sí que todos estamos de acuerdo que es una figura, mejor dicho, es una aparición real, personal, literal de ese Cristo preencarnado, antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre. Es una epifanía, de manera más concreta, una cristofanía, una aparición del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, antes de encarnarse o antes de venir como hombre. Y aquí encontramos esa persona de Cristo. De igual manera, si Adán y Eva se rebelaron contra Dios, y Dios se levantó en contra de ellos para juzgarlos y para expulsarlos, aquí vemos como el príncipe, el ángel de Jehová con mayúscula, el Hijo de Dios, y sabemos que es más que un ángel, que es el Hijo de Dios, porque se nos dice que Josué se postró al suelo y adoró, y solamente Dios es digno de adoración. Si hubiera sido un ángel, el ángel le hubiera dicho a Josué: no te postres delante de mí, porque yo también soy una criatura, porque yo también soy un colaborador y un consiervo tuyo, como ocurre en el libro de Apocalipsis cuando Juan se postró delante del ángel y el ángel le dijo: no, yo soy un consiervo igual que tú, soy un ministro también del Señor, soy un ser creado, un ser angelical, pero no soy Dios. No te postres delante de mí, no me adores, solamente se puede adorar a Dios. Y es lo que ocurre aquí, por eso sabemos que era la segunda persona de la Trinidad. Y ahora la conclusión de todo esto es que antes de entrar a la tierra prometida, que representa la salvación, hay que tener un encuentro con Cristo. Y hay que tener un encuentro con el Hijo de Dios. Y hay que rendirse y doblar las rodillas y adorar y postrarse y entregar la vida y rendir el corazón delante del Hijo de Dios. Y tener un encuentro con esa espada que representa la palabra de Dios, el Evangelio, que penetre, que cale en lo más profundo de nuestro corazón y que traiga esa convicción de pecado, que nos muestre la necesidad que tenemos de Dios, que nos muestre la maldad de Dios, que corte hasta lo más profundo y que al mismo tiempo nos muestre
la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la gracia de Dios, del regalo de las buenas nuevas, del mensaje de Dios, para que nos atraiga y para que corramos, huyamos del pecado y de nuestra maldad y de nuestra condenación, y que corramos a abrazar a nuestro Señor y a nuestro Salvador, que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón para mostrar nuestra maldad y mostrar la bondad y la gracia y el amor de Dios. Y también necesitamos responder y rendirnos, humillarnos, arrodillarnos, adorar, para que el Señor tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo, una vez que hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios, una vez que hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios, una vez que nos hemos rendido, que nos hemos postrado delante de Dios, estamos listos, iglesia, para encontrarnos y para enfrentarnos con cualquier cosa y permanecer de pie hasta el final de manera triunfante. El que ha tenido un encuentro con Cristo, con su palabra y con su poder, con su gloria, y se ha rendido, entonces está listo para enfrentarse a cualquier adversario, enemigo o dificultad, y permanecer de pie de manera triunfante hasta el final. Por cuanto se ha rendido delante del Señor, el Señor lo levantará y hará que permanezca de pie, como he dicho, de manera triunfante. Iglesia, si estás de acuerdo con esto, si crees esto, si has vivido esto, si has experimentado esto, pon un fuerte amén allí con mayúsculas si quieres, y pon allí un like, pon el dedo hacia arriba y di estoy de acuerdo, es cierto. Por eso era tan importante que, para entender el capítulo 6 de Josué y entender este encuentro con Jericó, que representa una batalla imposible, debíamos necesaria y primeramente leer Josué capítulo 5 del 13 al 15 para entender que antes Josué ya había tenido un encuentro con lo que realmente importante, que era el Hijo de Dios, la palabra, y había adorado, se había rendido. Por lo tanto ya estaba bajo esa cobertura, bajo ese paraguas, bajo esa protección, y digamos que era imparable, que era indestructible, ¿de acuerdo? Y que se podía enfrentar a cualquier adversario. Pero claro, cuando nosotros vamos a enfrentarnos a un adversario, a una dificultad, a una batalla, sin haber buscado a Dios, sin haber tenido un encuentro primeramente con la presencia de Dios, con su palabra, sin habernos rendido delante de Dios para que Dios nos llene, para que Dios tome el control, para que Dios nos guíe, pues entonces ocurre lo que ocurre, que somos derrotados y experimentamos muchas veces fracaso, vergüenza, desilusión, decepción, ruina. Así que por eso es tan importante. Ahora, después de este encuentro con el Hijo de Dios, viene el encuentro con Jericó, esta ciudad fortificada, amurallada, y nos presentamos delante de una batalla imposible en lo humano y en lo natural de poder vencer y salir de manera victoriosa, obtener un triunfo. Ahora, ¿por qué aparece Jericó? ¿Qué es lo que nos enseña Jericó a nuestras vidas? Bueno, nos enseña muchas cosas, nos enseña varias cosas. Yo simplemente me voy a quedar con 4 aspectos que a mí en lo personal Dios me ha hablado y me ha edificado y me ha bendecido y me ha exhortado. Así que nos enseña, como digo, muchas cosas, pero nos quedamos con 4 de ellas. Número 1, Jericó nos enseña y nos recuerda que después de una gran victoria o después de una gran experiencia espiritual, después de un gran encuentro, un momento en la presencia de Dios, suele venir una prueba de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque es justamente cuando mejor estamos equipados, cuando mejor estamos capacitados. Pero lo que suele ocurrir es que después de ese gran momento en la presencia de Dios y después de ese momento tan fuerte en el que hemos sido llenados, bendecidos, fortalecidos espiritualmente en nuestro hombre interior, suele venir una prueba y Dios la deja ahí porque es el mejor momento para nosotros. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir en nuestras vidas? Que muchas veces lo que ocurre es que nos relajamos.
es que nos volvemos cómodos, es que bajamos la guardia. Y por eso después de grandes momentos, después de un gran congreso, un gran seminario, una gran respuesta de parte de Dios, muchas veces es que caemos en la tentación y es que caemos en un pecado. A todos nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido. Dios me ha bendecido, Dios me ha contestado, Dios ha hecho un milagro, y ¿cómo es posible que a los 5 minutos yo esté cometiendo un delito, una infracción, un pecado delante de Dios? ¿Por qué? Porque me he confiado. ¿Por qué? Porque me he relajado. ¿Por qué? Porque he bajado la guardia. ¿Por qué? Porque he confiado en mí mismo. Y a mí me ha ocurrido, y a ti también te ha ocurrido. Y si te ha ocurrido y eres sincero y eres valiente, pon allí en los comentarios: es verdad, a mí me ha ocurrido, lo he visto en mi propia vida, es cierto, también lo he visto en muchas otras personas. Jericó nos enseña que después de un gran encuentro con Dios va a venir una prueba, y que Dios nos va a meter en un reto, en un desafío brutal, tremendo, fortísimo. ¿Por qué? Porque Dios es malo y Dios dice: como te he bendecido mucho, pues ahora te voy a hacer el aguafiestas y para compensar lo bueno te voy a dar algo malo. No es por eso, es todo lo contrario. Es justamente decir, este reto es algo que tienes que pasar, esta dificultad es algo que tienes que enfrentar, y ahora es el mejor momento, después de haberme visto, de haber tenido un encuentro conmigo, haberte rendido, ahora es el mejor momento para enfrentar este enemigo. Lo que ocurre, como decía, es que a veces nos relajamos y tiramos la toalla, bajamos la guardia. Cuando vemos la vida de Cristo, vemos que a Cristo le ocurrió justo después del Jordán ser bautizado y el Espíritu Santo descender. ¿Qué es lo que le ocurrió a Jesús? Fue llevado por el propio Espíritu, no por el diablo, no por él mismo, no por las circunstancias, sino Lucas 3 y Mateo 3 nos dice que fue el Espíritu el que llevó a Cristo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Después de un momento tan increíble en la vida de Jesús, donde experimenta la llenura y el bautismo con el Espíritu Santo, oye la voz del Padre cuando el cielo se abre diciéndole: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué Dios lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo? No es porque Dios sea un Dios esquizofrénico, bipolar, malvado, sino todo lo contrario. Es porque Dios sabía que era el mejor momento en la vida de Cristo Jesús, cuando tenía esa llenura y cuando más fuerte estaba para enfrentar esa prueba, la prueba más fuerte que Jesús había experimentado en su vida hasta ese momento, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos enseña Jericó, capítulo 1. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Bueno, a Jesús también le pasa en la transfiguración, en Mateo 17, que después de ese momento en el que Él es transfigurado, vuelve a oír la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él escuchar y a Él obedecer. Y aparecen Moisés y Elías a su lado derecho e izquierda. Bajando del monte se encuentra un endemoniado y se encuentra un lunático y vuelve a ser probado. Ahora, número 2, Jericó nos enseña que hay fortalezas, y nos enseña que hay fortalezas y muros que el enemigo levanta, aun cuando somos creyentes, aun cuando hemos nacido de nuevo. Recuerda, Josué y el pueblo ya habían dejado Egipto. Recuerda, Josué y el pueblo ya habían dejado atrás el desierto. Recuerda, Josué y el pueblo ya habían cruzado el Jordán. Y recuerda, Josué y el pueblo ya estaban en la tierra prometida. El maná había cesado, se habían circuncidado, habían hecho un pacto, habían celebrado la Pascua, estaban ya en la tierra prometida. Pero Jericó nos enseña y nos recuerda que siempre va a haber fortalezas y muros que el enemigo levanta, repito, aun cuando somos cristianos, y que nos impiden disfrutar plenamente de la nueva vida en Cristo Jesús. Y que la intención del diablo, la intención diabólica, es impedirnos o privarnos de ese gozo y de ese disfrute pleno de nuestra salvación y de esa nueva vida en Cristo Jesús. Jericó nos enseña a que no podemos ser complacientes con esos muros, con esas ataduras, con esos hábitos, con esos pensamientos. Jericó nos enseña que no podemos ser indulgentes. Jericó nos enseña que no podemos ser tolerantes con esas ataduras, con esas
viejas maneras de pensar y de actuar que a veces hemos heredado o que hemos traído con nosotros en nuestra mochila, en nuestro bagaje a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Jericó nos enseña que hay una lucha espiritual y como Pablo diría en 2 Corintios 10, que nuestra lucha es obviamente espiritual y que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de argumentos, de pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. El diablo va a poner muros, murallas, impedimentos que no nos van a dejar avanzar en esa nueva vida, en esa tierra prometida, que no nos van a dejar avanzar ni disfrutar plenamente esa madurez, ese crecimiento que Dios nos quiere dar como hijos suyos, como bebés en Cristo que van creciendo y van madurando y van desarrollándose. Jericó nos enseña que no podemos ser complacientes. Nos enseña que va a haber una lucha incluso después de haber tenido un encuentro con Jesús para salvación, incluso después de habernos rendido y después de haber adorado, incluso después de que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios nos haya cambiado, nos haya transformado. Va a haber muros, va a haber pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, circunstancias, personas, hábitos, relaciones que van a ser como muros, ciudades amuralladas que no nos van a dejar avanzar hasta que no las conquistemos. Jericó nos recuerda justamente a no ser tolerantes, a no ser indulgentes, a no ser indiferentes, a no ser pasivos, ¿de acuerdo? A no ser tibios, sino a conquistar todas esas muros que nos impiden alcanzar la bendición de Dios, porque detrás de esos muros estaba la bendición, detrás de esos muros, detrás de esas murallas, detrás de esa ciudad estaba la tierra prometida. Es eso, Jericó es lo que se interpone entre tu vida, tu nueva vida en Cristo Jesús y la tierra que Dios te quiere dar, el futuro y el destino que Dios te quiere dar y que ya tienes en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Así que Jericó nos enseña todo esto, nos enseña a no ser, repito, indulgentes ni tolerantes con estas cosas, nos recuerda que debemos derribarlos y conquistarlos, porque si no, con el tiempo, si nosotros no tomamos en Cristo Jesús control sobre esas cosas, derribándolas, con el tiempo esas cosas tomarán y ejercerán control sobre nuestras vidas, sea la mentira, sea el engaño, sea la envidia, el celo, la ira, la amargura, ¿de acuerdo? La codicia, la comodidad, la depresión, la muerte, cualquier cosa que no tomemos control con el tiempo tomará control, esas mismas cosas tomarán control de nuestras vidas. Número 3, la tercera cosa que Jericó nos enseña que hay ciertas batallas imposibles, pero imposibles no significa que no puedan ser ganadas, sino que deben ser ganadas y deben ser peleadas por Dios. Jericó nos enseña que hay batallas que solo Dios puede ganar y que solo Dios puede y debe pelear por nosotros. De la misma manera que nos enseñaba que no podemos ser indulgentes ni tolerantes con esos muros, ahora nos enseña que para alcanzar esa batalla Él debe pelear por nosotros. Los muros, los arqueólogos nos dicen que tenían un grosor entre 4 y 6 metros de espesor. El pueblo de Israel no tenía la maquinaria bélica necesaria para poder conquistar esas murallas y entrar en la ciudad. No tenían ni siquiera esa posición en el campo de batalla ventajosa, porque los que estaban en una posición de altura y parapetados detrás de esos muros eran los habitantes de Jericó, y los que estaban expuestos a la llanura y encima en una posición mucho más baja era Josué con su ejército, y ni siquiera contaban con el factor sorpresa. Así que llega un momento donde nosotros nos rendimos y decir: Señor, esta batalla es imposible, puntos suspensivos, para mí, pero no para ti, Dios. Esta batalla, Señor, yo me rindo delante de ti porque para mí es imposible, pero no para ti.
para mí es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Así que es ahí cuando nosotros nos rendimos y decimos: Señor, esta batalla la pongo en tus manos, te la dejo en ti, la pongo a tus pies. Tú tienes que pelear, Señor, por mí. Ese tienes no de obligación ni de imposición, sino de necesidad, de humildad. Decir: Señor, eres tú el que lo tiene que hacer. Eres tú, Señor, el que tiene que pelear. Por eso, cuando entendemos que Dios está con nosotros, o que Dios pelea por nosotros, que Dios está en nosotros, entonces entendemos estas tres cosas que te acabo de decir. Fijaros. Primero entendemos que Dios está por nosotros. En Josué 5:3-15 le dijo el ángel: yo estoy por vosotros, he venido a favor de vosotros. El apóstol Pablo en Romanos 8:31 diría: ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, iglesia, ¿qué dice? Si Dios por nosotros, puedes escribirlo allí, ¿qué es lo que dice? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segundo lugar, entendemos, cuando confiamos plenamente y nos rendimos delante de Dios, entendemos que Dios está con nosotros también. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17, el apóstol Pablo diría lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y fui librado de la boca del león porque el Señor estuvo conmigo y peleó juntamente conmigo, y Él ganó la batalla por mí. Y en tercer lugar, recordamos no solamente que Dios está por nosotros, a favor nuestro, con nosotros, a nuestro lado, y no nos abandona, sino que el Señor está en nosotros. El apóstol Pablo diría en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. El Señor está en nosotros. Así que cuando enfrentamos al gigante, cuando enfrentamos al Goliat, cuando enfrentamos la montaña, cuando enfrentamos la ciudad, cuando enfrentamos los muros, cuando enfrentamos a Jericó, decimos: voy a enfrentarlo, pero sé que el Señor está por mí, sé que el Señor está conmigo, sé que el Señor está en mí y sé que Él va a pelear por mí. Yo sé que Él va a pelear esta batalla por mí y sé que Él la va a ganar. Y es por eso es imposible para mí, pero no para el Dios que está por mí, el Dios que está conmigo y el Dios que está en mi vida. Y si estás de acuerdo, iglesia, pon un amén a eso. Así es imposible para el hombre, pero no para nuestro Dios. En cuarto lugar, nos enseña Jericó que las formas, las maneras, los métodos, la sabiduría de Dios son únicas, son distintas, son diferentes a los nuestros. Isaías 55: como los cielos son más altos que la tierra, como las nubes están más altas que la tierra y los montes, así mi palabra, mis pensamientos, mis caminos son más altos que los vuestros. Y las maneras y las formas y los métodos de Dios son totalmente distintos a los nuestros, ¿sí o no? Nosotros haríamos las cosas de una manera muy natural, muy carnal, muy humana, pero nos equivocaríamos constantemente y debemos esperar en el Señor, debemos confiar en el Señor, en su estrategia, en su táctica, en su soberanía, en su sabiduría. Es por eso que en Josué 6:10, Josué de parte del Señor le dice al pueblo: no podéis hablar. Chitón, callados, cerrar la boca, no va a salir nada de vuestra boca durante 6 días. Lo único que vais a hacer es dar vueltas a la ciudad y tenéis que estar callados, ¿de acuerdo? Y si no entendéis las cosas, mejor que os calléis antes de estar quejando, antes de estar murmurando, antes de estar maldiciendo. Mejor tener dominio propio, callar, esperar y confiar en el Señor antes de estar, repito, murmurando, maldiciendo, quejándonos,
delante del Señor o contaminando a las personas que están a nuestro lado, creando en sus corazones también desánimo y expandiendo y extendiendo esta levadura de incredulidad y esta raíz también de rebeldía en otras personas. Así que el Señor les dijo: esta va a ser la estrategia, no va a consistir en ir directamente a la puerta de la ciudad, sino en darle vueltas, porque va a ser a mi manera y a mi forma. Y si para el pueblo de Israel, yo estaba pensando en esto, si para el pueblo de Israel tuvo que ser sorprendente, tuvo que ser algo que les volara la tapa de la cabeza, como diciendo, esto no lo esperábamos, de ir y rodear y estar callados un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6 días, el último día darle 7 vueltas y entonces luego sí ponernos a gritar, pero tenemos que estar callados. Ayer en la reunión que tuvimos en la iglesia presencial, con los varones, con los hombres, escuchábamos el testimonio de Roberto y él nos decía que en la prueba, en la dificultad, en todo este tiempo, él ha aprendido a escuchar. Dice: yo he aprendido a oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Quién se atreve a ponerlo antes de que yo lo diga? Para escuchar la voz de Dios, ¿sabes lo que tenemos que hacer muchas veces? No sé si alguien lo estará escribiendo, te doy unos segundos más. Pues muy sencillo, para escuchar la voz de Dios necesitamos callarnos. Necesitamos callar nuestra propia voz, necesitamos callarnos, guardar silencio para afinar nuestro oído a lo que Dios nos está demandando y pidiendo y ser obedientes a eso. No sé lo que Dios te está pidiendo, puede ser una locura, puede ser algo ilógico, pero hazlo, sé obediente, confía en el Señor, ¿de acuerdo? Escucha la voz de Dios y obedece y ponla por obra. Te decía que si para el pueblo de Israel tuvo que ser sorprendente, me imagino que para los que habitaban y protegían y guardaban los muros de Jericó tuvo que ser, eso sí que les tuvo que volar y explotar la cabeza y el cerebro, porque me imagino cuando vieron al pueblo de Israel venir, me imagino que todos sus ejércitos, sus hombres de guerra dijeron: ya vienen, ya vienen. Los atalayas empezaron a gritar: ya vienen, y todos, vamos todos a la puerta, vamos a proteger las puertas, la puerta de entrada. Y allí juntó todo el ejército de Jericó, se junta en la puerta, y de repente el atalaya dice: que no vienen hacia la puerta, que han girado a la derecha, que están rodeando. Y me imagino que el capitán o el general del ejército: rápido, hacia la derecha, que van a entrar por otro sitio. Y el atalaya dice: no, que tampoco por la derecha, que siguen, van por detrás, y todo el ejército dentro de la ciudad corriendo, y el general, el capitán: vamos por detrás, que viene, que van a entrar por detrás, y todos para allá, siguiendo al pueblo de Israel, marchando alrededor de la ciudad. Y de repente el atalaya: que no, que siguen, que vuelven a la izquierda, y todo el ejército dentro, los hombres de guerra dentro de las murallas, siguiendo hacia la izquierda. Y de repente el atalaya dice: que no, que se han ido a su casa, que ya no están. ¿Pero qué están haciendo? Me imagino al capitán, al general diciendo: ¿qué es esto? Esto es una burla, ¿qué estrategia es esta? Yo creo que le debería estar, como he dicho, estallando la cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo se cree muy listo, y comparado con nosotros sí que es muy listo. El diablo es mucho más listo que yo soy muy tonto delante y muy ingenuo y muy inexperto delante del diablo, pero el diablo delante de Dios es muy tonto y muy limitado, muy impedido y muy incapacitado. El diablo delante de Dios es muy tonto. Por lo tanto, cuando yo enfrento al diablo, no lo puedo enfrentar en mi nombre, en mis fuerzas, en mi capacidad, ni en mi sabiduría. Debo enfrentarlo en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, en la fuerza y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre, en su nombre, en el poder de su palabra, y debo enfrentarlo en su sabiduría, en sus caminos, en sus métodos, que son superiores y que están por encima de cualquier estrategia y cualquier pensamiento del diablo, que lo deja perplejo diciendo: pero ¿qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que están haciendo estos creyentes, estos hijos de Dios? ¿Y qué es lo que Dios hará? El Dios de estos creyentes, el Dios de esta iglesia, el Dios de los rockeros, ¿qué es lo que va a hacer? Y el diablo está totalmente confundido, porque la sabiduría de Dios le supera
de manera infinita y de manera abismal. Y si estás de acuerdo con eso, di amén a eso. Por lo tanto, confiemos en la sabiduría y en la soberanía de Dios, porque al final, si lo hacemos, Él va a pelear por nosotros y las murallas se van a caer. En la medida que empezamos a leer la Biblia, a confiar en el Señor, a ver sus métodos, sus caminos, su voluntad, a nutrirnos de Él, vamos a empezar a ver que todas estas murallas de la amargura, de la lujuria, de la codicia, del engaño, de la mentira, de la depresión, de la muerte, empiezan a caer por sí solos. Estas murallas, estas ciudades que no nos dejaban avanzar en la nueva vida, en la salvación, en la tierra prometida, en la bendición que Dios nos quería dar, vamos a ver que empiezan a caer por sí solos en la medida que empezamos a confiar en la soberanía y en la sabiduría de Dios, empezamos a buscarle, empezamos a rendirnos delante de Él. Vamos a empezar que todas estas cosas empiezan a caer y que ya no hay muros de depresión en nuestra mente, sino de salvación en nuestra mente, que ya no hay muros de incredulidad en nuestro corazón, sino que hay muros de fe y de esperanza viva y segura en nuestro corazón, que ya no hay celos, envidia en nuestras actitudes, sino que ahora hay una buena paz, hay una buena autoestima, hay un descanso, hay un reposo en nuestras actitudes, que ya no hay rebeldía, ya no hay prisiones de rebeldía, sino que ahora hay amplitud y hay llanuras y hay expansión de libertad, de gozo, de alegría y de celebración. Y todas estas cosas van a empezar a caer por sí solas. Josué no tocó ni un muro, Josué no tocó ni una piedra de esas murallas y cayeron. Josué solamente obedeció, cayó, fue obediente, habló cuando tuvo que hablar, hizo lo que Dios le dijo y todas estas murallas cayeron por sí solas, aparentemente, porque el que las estaba derribando era su Dios. El que las está derribando es nuestro Dios, y Dios le dio la victoria. Y por eso te digo, lo único que tuvieron que hacer fue guardar silencio, después gritar, obedecer, y Dios peleó la batalla por ellos y les dio la victoria, y lo hizo a su forma y a su manera. Amén, iglesia. En suma, y termino, Jericó nos enseña. Recuerda que después de una gran experiencia con Dios, Dios nos introduce en una prueba, nos prueba, no porque es un Dios aguafiestas, sino porque es el mejor momento en el que nosotros nos encontramos para poder vencer esa prueba. 2, recuerda, Jericó nos enseña que el enemigo va a levantar fortalezas para no dejarnos avanzar en esa bendición, en esa nueva vida, en la salvación que Dios nos ha dado, que no podemos ser tolerantes, ni indulgentes, ni tibios respecto a esas fortalezas o a esas murallas. Las tenemos que conquistar y derribar. Amén. Y 3, Jericó nos enseña que hay batallas que solo Dios puede y debe pelear, y estas batallas Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está por nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Y en cuarto y último lugar, que confiemos en la soberanía y en la sabiduría de Dios, que obedezcamos, que callemos cuando tengamos que callar, que hablemos cuando tengamos que hablar, que actuemos cuando tengamos que actuar, y veremos que cuando caminamos en sus caminos, estas murallas y estos muros empiezan a caer por sí solos y podemos disfrutar de esa tierra prometida que Dios nos ha dado por herencia. Puedo pensar en Josué antes de tener este encuentro con Jericó. Tuvo ese encuentro con el Hijo de Dios. Y puedo pensar en mi propia vida, y todo esto me lleva a que debo tener un encuentro con Cristo, a que debo tener un encuentro con su poder, que debo caer rendido ante Él, que debo adorar, y que si lo hago voy a estar preparado para enfrentar a las ciudades y los enemigos y las murallas que estén delante de mí. Y pienso una cosa más y concluyo con esta idea. Pienso que en definitiva la tierra prometida, escúchalo bien, no se encuentra en Jericó, sino que se encuentra en Cristo Jesús. La tierra prometida no se encuentra
o no viene por un encuentro con Jericó, sino que la tierra prometida viene por un encuentro con Cristo Jesús. Si estás de acuerdo, di amén. Que la salvación, que la bendición no están detrás de los muros de Jericó, de esta ciudad, sino que están en la presencia de Dios, que se encuentran detrás de la presencia de Cristo cuando yo lo pongo a Él, a Cristo, lo primero en mi vida, y Él va delante de mí y yo voy detrás de Él. Ahí está mi bendición, y ahí está mi salvación, y ahí está mi tierra prometida, ahí está mi provisión, mi abundancia, y lo demás es añadidura. Entiendo, de acuerdo, que lo importante es tener este encuentro con Jesús, con su presencia, porque es en Él y detrás de Él que la tierra prometida y la bendición están en mi vida. Los Jericós, los Ais y otras ciudades simplemente son cuestiones adyacentes y circunstanciales. Lo vital es lo que acabo de decir. Eso es lo que nos enseña Jericó. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia y por tu amor. Gracias porque sales a nuestro encuentro, que mostrándonos que estás por nosotros, con nosotros, y estás en nosotros. Señor, gracias, Señor, que nos capacitas con tu presencia, Señor, por medio de la adoración, de la rendición, de la sumisión, de la sujeción, Señor, a ti. Nos capacitas para poder enfrentar, Señor, lo que es imposible, Señor. A enfrentar a estos gigantes y enfrentar, Señor, estas murallas y estas ciudades fortificadas, Señor. Allá, Señor, donde cada uno de los que me están viendo y escuchando, Señor, ubican e identifican su propio Jericó. Señor, yo te pido, Señor, que antes de que ellos salgan a guerrear y salgan al encuentro de esa ciudad y de esas murallas, primeramente salgan al encuentro tuyo, te busquen primeramente a ti. Tengan un encuentro contigo, tengan un encuentro con tu palabra, tengan un encuentro con tu gloria y caigan rendidos, porque una vez se hayan humillado delante de ti, serán exaltados delante de sus enemigos, Señor. Una vez que hayan adorado, Señor, estarán totalmente protegidos, Señor, y arropados por ti, oh Dios. Una vez, Señor, que hayan tenido un encuentro contigo, entenderán, Señor, que tú ahora, Señor, vas juntamente con ellos para vencer, Señor, todos estos obstáculos. Señor, que nuestra oración, Señor, es que confiemos, mi oración es que confiemos plenamente en tu soberanía y en tu sabiduría, Señor. Y que cuando lo hagamos, Señor, empecemos a ver y a disfrutar cómo todas estas murallas y muros empiezan a caer aparentemente por sí solos. Pero nosotros sabremos, porque habremos visto y conocido que tú eres el que los estás derribando, Señor, y el que nos estás permitiendo entrar a esa tierra prometida. Nuestra bendición no está detrás de Jericó, mi bendición está detrás de Jesucristo. Mi bendición no está en esa ciudad, mi bendición está en ti, Jesús. Y yo te doy gracias y te damos gracias como iglesia en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén y amén. Pon tus comentarios allí, deja tu amén y continuamos, de acuerdo, con la reunión. Le doy paso a Javier, como siempre, de parte de Lilian, de parte de Nano, de parte de Alex. Un fuerte abrazo, familia rockera. Estamos atentos a todas las indicaciones que se van a estar dando durante la semana para nuestra reunión de domingo, el 6 de septiembre. Que el Señor os bendiga, os amamos muchísimo. Buenos días, iglesia. Saludos a cada uno de vosotros. Seguimos juntos y conectados. Yo hoy estoy viviendo agua. El agua es fuente de vida, pero también el agua se puede contaminar y ser fuente de infecciones y de muerte. Por ello el hombre pensó e ideó un sistema para que el agua impura pudiera ser pura por medio de los potabilizadores. De la misma manera, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mas
Dios vio al hombre pecar, con lo cual te dio toda la posibilidad de ser salvado. Dios tuvo que buscar la solución para poder salvar al hombre de su eterna muerte, y lo hizo mandando a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado por cada uno de nosotros y poder tener vida y vida en esperanza. Jesús vio que nuestra vida depende del Espíritu Santo, que Jesús vio que era necesario predicar en las sinagogas constantemente para que la gente entendiera el mensaje, porque el hombre es duro de cabeza. También vio que el hombre es carnal y como carnal vive y no puede pensar en el espíritu, y el hombre que es espiritual vive como espiritual y puede entender lo que ocurre en el hombre carnal porque lo fue él antes. Por ello es necesario que el Evangelio sea constantemente predicado para que se pueda ver la diferencia entre el mundo y Dios. En Mateo 5:15, Dios dice que somos la luz del mundo y que según el ejemplo que damos, es un ejemplo que da fruto para glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Por ello, nuestra luz depende de nuestras obras aquí en la tierra, y estas obras tienen que ser basadas en la palabra de Dios. Así que os animo a que veáis este vídeo. I sometimes think about the cross and shut my eyes and try to see the cruel nails, the crown of thorns, and Jesus crucified for me. But even could I see him die, I would but see a little part of that great love which like a fire is always burning in his heart. You are valuable to God. You are unique and a composite fashioned in the image of God for a particular purpose. What it means to be human is to be created in the image of God. What it means to find your destiny is to find your Creator who has created you and why He has made you for a purpose. So in general terms, the Imago Dei, in particular terms, it's not who you are alone that defines you, but whose you are. That is my prayer for all of you. To me, the person of Jesus Christ provides that coherent answer in the incarnation. He identifies my malady, provides for my malady, draws me into that relationship, takes me through the process of suffering, shows me the purity of Jesus himself in the way he taught and lived, and ultimately in rising again from the dead, he teaches me that time is merely a temporal thing. We are here for eternity, and he alone is able to take us through the cross, past the open tomb, into the very presence of God. Eye has not seen, ear has not heard, neither has entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. There is no other worldview that will give you corresponding and coherent answers to the four questions of life with logic, consistency, empirical adequacy, and experiential relevance. He is the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except him. He describes your heart. He provides for your malady. He equips you in suffering. He puts meaning into every moment in history. And he conquers death through the resurrection from the grave. Surrender to him. Love him. Follow him. Serve him. Live for him. And take his message wherever you go. Muy bien, como venimos anunciando, las reuniones de Buena Tierra y de mujeres fueron canceladas hasta el mes de septiembre. Estamos ahora en espera de esta reunión presencial para el 6 de septiembre que nos anima y nos pone en gozo de poder vernos. Pero los principales anuncios son los del martes, la oración en la que nos va a permitir seguir levantando el nombre de Dios en todo lugar, que nos va a permitir orar en presencia del Señor y de muchas personas que están dispuestas a seguir escuchando la palabra y a decir amén a cada oración que se está planificando ese día. Y también tenemos la reunión de enseñanza
y estamos en el Apocalipsis con 2 muy buenas presentaciones y la siguiente la podremos ver el jueves. Así que te animo a que estés ahí y que puedas disfrutar de la presentación del Apocalipsis en estos coloquios que se están haciendo. Así que os animo a que sigáis juntos y conectados con todos nosotros, porque Dios es fiel en todo momento. Y para despedirnos quisiera poner un versículo que siempre me gustó y que quiero poner hoy fácilmente entendible. Dice: y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, sanando a toda persona y echando fuera demonios. Dios tenía el poder, Jesús tenía el poder de que confiaba en su Padre Celestial, y por eso nos está diciendo que nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos el poder de que la gente lo conozca. Así que el Señor te bendiga una semana más en Cristo.